en vivo. Vamos a esperar que se vaya conectando la gente. Te vamos a poner a ti aquí en el centro. ¿Eso qué es? ¿Tu casa, Carlos, o oficina? Estoy en casa. De hecho, aquí seguimos sin poder ir a la oficina. Llevamos encerrados ya, pues, 18 meses. ¿Sí? Sí. Por aquí está la cosa bien difícil. Anda, yo pensaba que en China ya estaba todo terminado. Sí, China algo mejor, pero el sudeste asiático está bastante mal. Porque ¿tú exactamente dónde estás, Carlos? Yo estoy en Manila. Manila está bastante mal. Y ¿Sí? bueno, Indonesia, Malasia, incluso Vietnam ahora están muy complicados. Joder. Bueno, vamos a dar unos minutitos que se conecte la gente, ¿vale? No es un horario, como decimos, habitual nuestro. Sí, lo podéis hacer por la noche, ¿no? Sí, de hecho anoche terminamos a las 12 hablando del uranio. De uranio. O sea, a las 12 no me viene mal, pues a las 12 de allí son las 6 y pico de aquí, que ya estoy de pie. O sea, que no... Bueno, para la segunda parte... Sí. El cambio de hora es difícil, ¿eh? Mi hermano trabaja un montón con China y de hecho, viaja un montón para allá. Tiene una empresa de importación, exportación y tal. Y bien, bueno, la verdad es que últimamente sí que anda peor el negocio ese. Pero bien. Bueno. La verdad es que súper contento y tal. Es un buen negocio. Lo que pasa es que yo creo que ahora se ha puesto muy complicado el tema logístico, sobre todo la parte de mover contenedores, de conseguir el freight forwarder, de conseguir los puertos, los barcos, porque con la locura que ha habido de demanda, de subidas, bajadas, de cambios de países, está todo descolocado. Y las navidades van a ser muy duras en ese sentido. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, yo fíjate que era un tema que te iba a comentar porque tengo otra gente, círculo de familia y tal en sector transporte, típico de mercancía por carretera y tal, y dices, las navidades le tememos, tío, porque se importan muchas cosas de allí, de muchos sitios, y está un poco la logística mundial jodida, ¿eh? Pues a mi mujer la haces polvo, ¿eh? Como le jodas el tema de AliExpress. Vamos, que ella solita se trae un barco por lo menos, vamos. A mí no me Navidad. AliExpress, ¿eh? Sí, bueno, la parte... Que a mí no me toquéis a mi AliExpress, ¿eh? Que no le toquemos su AliExpress, me dice. No, la parte de AliExpress está muy bien porque además suelen moverlo en avión. Mi compradora talla Mongol 5 estrellas. Sí. La parte de AliExpress, la verdad que cada día funciona mejor. Pero lo que es la logística en general se está poniendo complicado. Sí. Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Ya somos 51 personas. Carlos, darte las gracias. Esta era una de las entrevistas que teníamos preparadas casi desde que empezamos esta aventura, que ya va a cumplir un añito. Y bueno, al final por problemas de logística nuestro, porque aquellos que no conozcáis a Carlos, pues está en el sudeste asiático, teníamos que cuadrar horas y tal. Y yo creo que debemos empezar por si hay alguien en la comunidad Pintweet que nos sigue, que no conozca a Carlos Sotermin, porque Carlos precisamente se presente, ¿no? Carlos, aquel que no te conozca, ¿cómo harías una pequeña semblanza tuya? Preséntate si viene de Marte o algo, porque Carlos es de los personajes más conocidos en la comunidad, ¿no? Bueno, no sé, la verdad que yo, por lo general, simplemente soy un chaval de Madrid que llevo 6 años viviendo en el sudeste asiático. Me gusta mucho la tecnología, e-commerce. Ahora mismo trabajo en el sector e-commerce en una empresa que se llama Lazada, que es el mayor e-commerce del sudeste asiático y ahora somos parte del grupo Alibaba. Y bueno, siempre me gusta mucho todo el tema de tecnología, finanzas, aplicaciones móviles, todo lo que tenga que ver un poco con innovación y con negocios. Entonces, la verdad que compartimos muchas cosas y solemos charlar. Justo me dijiste, oye, hablamos un día, hacemos una llamada, grabamos y por mí genial, porque al final compartimos muchas cosas y estamos todo el día discutiendo historias parecidas. Sí, la verdad es que la comunidad de Twitter, y bueno, aparte de temas económicos y demás, Carlos me encantan sus comentarios de libros, es un lector empedernido, no sé cómo lo haces, me das envidia insana, tío. Te veo y me agobio, ¿eh?
Bueno, cuando estés encerrado en casa 18 meses casi, ya verás, te vuelves... No te quedan muchas opciones. Estábamos comentando eso, no sé si a micrófono cerrado o no. Nos ha llamado a Fernando y a mí la atención eso de que todavía teníamos la percepción, se ve que equivocada, de que allí ya se había en el sudeste asiático pasado todo y tal del tema del COVID, pero me dices que sí, que seguís encerrados, ¿no? Sí, está bastante complicado. De hecho, bueno, China lo tiene muy controlado, pero todo el resto de países todavía están difíciles, sobre todo Indonesia, Filipinas, Malasia, porque tampoco se ha vacunado lo suficiente. Entonces, salvo Singapur, que bueno, es un país muy desarrollado y han tenido acceso a vacunas y tal, el resto de países todavía siguen con muchas dificultades. Aparte de libros, también te van a hacer críticos gastronómicos de vinos, ¿eh? Es brutal, Sí, ¿eh? sí. La verdad que sobre todo ahora en confinamiento he apretado bastante. Pero bueno, últimamente ya como estoy muy liado además con trabajo he bajado un poco. Porque es difícil, sobre todo te acostumbras a tomarte un par de copas de vino cada noche y al final luego duermes peor y estás siempre liado y parece que no, pero lo terminas notando, ¿eh? Muy bien. Carlos, yo, si te parece, entramos un poco en materia. Nosotros queríamos hacer una charla un poco general contigo, más que de inversión, aunque hablaremos un poco, ya sabemos tu postura, que eres muy bullish con todo lo referente a tecnología, sudeste asiático y tal, pero hablar un poco de economía en general, de cómo diste tú el salto, porque me parece muy interesante, nos sigue mucha gente joven. Y uno de los problemas que tiene España, y tú lo comentas mucho, de que alucinas con con el potencial del capital humano que hay en España y no se da el salto a salir de la zona de confort, a irse, a buscar oportunidades por el mundo. Esa parte que tú comentas por Twitter me parece muy interesante, ya le digo, sobre todo porque nos sigue mucha gente joven, mucha gente que está muy preparada, que participa con nosotros en Telegram, Discord, y tú dices, pues macho, si son gente con 22 años y tal, y sabe de economía, de tecnología, de todo. Carlos, tu caso, por ejemplo, ¿tú qué le recomiendas a gente joven que salga de la universidad, que vea un poco el panorama en España? ¿Cuál es tu experiencia vital en ese sentido? Bueno, yo creo que depende mucho también de lo que a la gente le interese o de lo que quieran hacer, ¿no? Mi postura siempre es que lo más difícil es intentar entender un poco qué te motiva, qué te apetece y luego hacer cosas un poco del mundo real, aplicarte el cuento, ¿no? Porque lo más complicado es, al final, el sistema educativo en España, bueno, es regulero, la universidad es todo muy teórico y tú te plantas con 22, 23 años sin saber muy bien por dónde van los tiros, qué hacer, qué te interesa, cómo trabajar. Al final las carreras suelen ser todavía pues muy de hace muchos años, o sea, es un temario muy... La gente va con una calculadora, que a mí me hace gracia, porque cuando tú vas con una calculadora que no vas a volver a usar en tu vida, ya te está diciendo hasta qué punto aquello, pues bueno, te puede ayudar a pensar y a plantearte cosas, pero no es algo que vayas a aplicar, ¿no? Entonces creo que lo primero es intentar ver qué te interesa, leer mucho, tener mucha curiosidad, porque las respuestas suelen estar más pues en temas distintos, en cosas más aplicadas, en empresas, en gente que lo ha vivido. Entonces, siempre intentar aprender de otra gente, tener curiosidad, ir enfocándote un poco más a hacer. O sea, no tanto a pensar, a saber, pero a hacer. Mucho ensayo y error, probar. Y luego, en base a eso, pues hay muchas opciones. Y lo bueno es que en España cada vez hay más. Hay startups interesantes, hay empresas que tienen más sentido, pero creo que hay que plantearse un poco hacia dónde vas y luego intentar entrar en empresas donde puedas crecer, tener impacto. Incluso a veces eso significa ganar algo menos de dinero, no tiene por qué, pero muchas veces significa ganar algo menos. Pero lo importante es realmente crecer y estar en sitios donde puedas tener proyección, ¿no? Yo al final pasé por consultoría un tiempo y tenía muy claro que yo iba a hacer eso para aprender. Y si me hubieran pagado menos o no me hubieran pagado, lo habría hecho igual porque para mí era una experiencia de aprendizaje y simplemente era desarrollar esas habilidades y tener un poco las herramientas para luego poder hacer cosas que me interesasen, ¿no? Entonces creo que es importante hacerse ese tipo de preguntas y tratar de ir a sitios donde te enseñen, porque al final yo veo gente, eso, en Twitter, en sitios de estos, que sabe muchísimo de bolsa, que lee un montón, que tiene conocimientos, tiene muchas inquietudes, pero luego no consigue entrar en ese mundo laboral o en su día a día no consigue
quizás no consigue entrar en ese tipo de negocios y lo hace un poco como hobby, que está bien, pero al final tampoco te terminas de desarrollar, salvo que te metas en la profesión, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, Edu Riera lo comentaba el otro día, que él se había enfocado mucho en aprender y cuando llegó a Madrid muy rápidamente lo que se dio cuenta es lo contrario, es decir, oye, aprender está muy bien, pero tengo que saber del sector, tengo que ir a conocer a la gente que trabaja ahí, tengo que saber cómo entrevistar, cómo entrar, cómo desarrollar mi carrera y cómo poder tener las herramientas para crecer, ¿no? Entonces, muchas veces creo que en España seguimos muy enfocados todavía en eso, en aprender, pero nos falta un poco más de visión de, oye, hacia dónde va el negocio, hacia dónde van las compañías, de qué es lo que, cómo puedo entrar aquí, qué es lo que va a crecer, más de plan de futuro y un poco más de sentido de negocio y de saber desenvolverse, ¿no? Yo coincido plenamente contigo. Fíjate que yo comentaba estos días atrás que estaba en la playa con un amigo y demás, y precisamente yo estoy estudiando ahora una certificación, el CIA, que es parecido al CFA y tal, y comentaba, digo, ya no es un tema de eso, de la certificación, también lo veo en la carrera, lo que tú has dicho, ¿no? En la carrera de económica, digo, macho, todavía el tema de aprenderse fórmulas, cuando después en la vida real lo que predomina es el Excel, todavía ahí estamos en un tema que está súper antiguo, como tú has dicho, ¿verdad? Es que no tiene mucho sentido eso. Y Carlos, entonces tu caso fue, empezaste en consultoría y después fuiste a una startup, ¿no? Creo que te he escuchado alguna vez, ¿no? Sí, yo he trabajado también en muchas startups. Al final yo pasé casi 5 años en consultoría, pero bastante pronto. Pasados ya, pues, 2, 3, 4 años empezaba ya a meterme en algún proyecto. Estuve en un fondo de inversión pequeñito como inversor, simplemente intentando aprender y intentando trabajar con gente que estuviera invirtiendo, conocer a gente que montaba empresas. Y a raíz de eso empecé a ver un poco toda la tendencia, ¿no? De, pues, modelos de negocio, otros países, zonas que crecieran más. Y yo entré enlazada pues muy pronto, en 2015, cuando todavía era pequeña, era un poco una startup, era una empresa un poco más caótica, pero al final mi mentalidad siempre era entrar en un sitio con proyección, en un modelo de negocio que todavía no había despegado mucho en la zona, en unos países que estaban creciendo. Y bueno, evidentemente tuve mucha suerte, ¿no? Porque cuando llegué aquí era una startup total y no había tantos recursos, era un poco más... Era todo, pues bueno, trabajar más a matacaballo, cubriendo muchos temas y con menos departamentos, con menos soporte. Y luego fuimos creciendo bastante rápido, conseguimos inversión fuerte de inversores potentes y a raíz de eso, pues luego ya Alibaba compró en 2016 la mitad de la empresa y en 2018 toda la compañía, ¿no? Uh-huh. Si te parece, Carlos, ahora nos das tu opinión un poco de cómo ves toda la zona del sudeste asiático, de las perspectivas de crecimiento, inclusive si puede ser una buena, digamos, zona para que gente con inquietudes haga, digamos, un poco lo que ha sido tu camino, de intentar salir, intentar buscar trabajo allí y demás. Pero, ¿cómo ves tú? Te cambio un poco la perspectiva. Desde allí, desde el sudeste asiático, ¿qué percepción tienes tú, por ejemplo, de España? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué información te llega? ¿Cómo lo ves? Bueno, en mi caso es que es un poco distinto, ¿no? Porque yo sigo bastante conectado y leo bastante y todavía estoy metido, incluso invierto en empresas allí. Lo que pasa sí que es cierto, en general, Europa desde aquí se ve pues como un sitio bonito, interesante, divertido, un sitio de vacaciones, pero no llegan muchas noticias de innovación, de empresas, de desarrollo, de crecimiento. Y a mí eso es un poco lo que me da más pena, ¿no? Es decir, yo lo que veo en el sudeste asiático es que son países complicados, pero países que están creciendo mucho, donde se ha desarrollado mucho la economía en los últimos años y que tiene una posición estratégica muy interesante, ¿no? Porque me da la sensación de que el mundo cada vez está girándose más hacia esta zona, ¿no? Hay mucho más foco en Asia, tienes China, tienes Japón, tienes India, que están todas en la zona y al final a nivel de inversión Japón lleva 20, 30 años invirtiendo muy fuerte por aquí, pero ahora China está entrando también muy, muy fuerte. Tienen un proyecto muy fuerte también de expansión desde China hacia Europa Central, hacia Asia Central, evidentemente, pero hasta Europa. Y entonces es una parte que, digamos, a nivel económico tiene una perspectiva muy interesante, a nivel geopolítico también, pero sobre todo es una zona donde todavía hay mucha pobreza, las cosas no son fáciles, pero hay oportunidades y al final hay muchas oportunidades de hacer cosas, ¿no? Quizás hay un poquito menos de regulación que en Europa, que a mí es una de las cosas que también me parece que hace muy difícil crear negocios, porque
antes de haber ganado, antes de haber Eso está facturado muy bien, euros, que haya pocas regulaciones. Sí. Entonces, bueno, yo creo que hay oportunidades, ¿no? Mientras que la sensación en Europa es que está muy bien, que muy buen estilo de vida y tal, pero que está un poco parado todo, ¿no? Ahora ha mejorado y ya no están las cosas tan paradas, está en el sector tecnología, las startups se están moviendo, pero bueno, también es verdad que lo que es la economía tradicional y las grandes empresas, pues no han tenido tampoco demasiado éxito. Tienes alguna multinacional que vende algo fuera o alguna empresa de concesiones y tal, pero en general, pues la banca y las empresas reguladas tampoco han conseguido grandes éxitos. Entonces da un poco esa sensación de decir, oye, se vive muy bien, está muy bien, pero joder, no termina de crecer, ¿no? Y se ha perdido mucho poder adquisitivo, a nivel comparativo. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Un sueldo de 50.000 euros en España, eres capitán general y la realidad es que incluso en Asia, en muchos sitios no lo eres. Porque la gente cualificada, la gente buena en España hay mucha y no hay tantas oportunidades, mientras que en Asia hay muchas oportunidades y hay poca gente buena. Evidentemente también tiene una parte positiva, ¿no? Es un éxito del modelo educativo que haya tanta gente que estudia, pero al final, oye, si tanta gente estudia para acabar infraocupada en trabajos donde no hace falta, pues tampoco tiene tanto sentido, ¿no? Mientras que aquí la realidad es que es más difícil, hay mucha más desigualdad, pero a poco que seas una persona buena con inquietudes, tienes unas oportunidades tremendas. Y ves que el equivalente a una persona normalita en España aquí arrasa por la desigualdad, por las oportunidades, pero también porque es que hay tanto crecimiento y tanta proyección y tan poca gente que pueda liderar y que pueda hacer proyectos que hay muchas más oportunidades. Fernando, has comentado... tú también. Sí. No, te iba a decir. No, claro, Sí, por sí. supuesto. Te iba a comentar algo precisamente que tú también eres empresario relacionado con la tecnología, ¿no? Que cómo veías también todo eso, pero comenta tú. Sí, bueno, ahora comento. Sí, efectivamente, yo básicamente soy empresario, ¿no? Tengo un montón de empresas abiertas y tal, y un montón de empresas cerradas en mi chepa, ¿no? Te decía, antes comentabas, precisamente hablando de la empresa, que, bueno, que habéis tenido suerte y tal. Alguno por aquí diría que, bueno, la suerte llega, pero te tiene que haber pillado con todo el trabajo hecho. Si no, la suerte llega, pasa y tú no te has enterado, ¿no? Eso para empezar. Yo tenía una pregunta para ti. A lo mejor es entrar ya demasiado en harina, pero realmente, ¿cómo ves el tema de la política, sobre todo en China, ¿no? El tema de la posibilidad de que el propio Partido Comunista te cambie las reglas del juego y la inseguridad jurídica que te puede dar de cara a invertir por allí. Bueno, yo no sé de política, ¿no? Tampoco puedo opinar mucho, pero la verdad es que creo que es un tema que está completamente ido de madre a nivel de las cosas que lees y que se dicen y la desproporción que hay entre la realidad y la situación y cómo lo interpreta la gente, ¿no? O sea, ahora mismo China es la primera potencia mundial. Estados Unidos todavía está por ahí, pero la primera potencia mundial es China desde hace ya tiempo. Y a nivel económico les queda poco, pero a nivel de influencia, a nivel de expansión en el resto del mundo, a nivel de incluso, aunque ahora con la situación que hay, en algunos sentidos les haya afectado un poco y bueno, ya en algunos sitios todavía parece que China ha perdido algo de prestigio y tal. Yo creo que sin ninguna duda la gran ganadora de los últimos 10, 15, 20 años ha sido China y se han recuperado muy bien de la crisis de COVID y están creciendo, están invirtiendo en África, en Latinoamérica, tiene una política muy buena de win-win, ¿no? Hacen mucha expansión, mucha inversión conjunta. Entonces yo creo que al final la gente, muchas veces hay una forma de ver China muy sesgada, ¿no? Y creo que si la gente ahora que habla sobre los BIEs, sobre las estructuras, tienes los mejores inversores del mundo invirtiendo en China, no es porque no sepan cómo funciona una sociedad BIE o cómo no sepan cómo funciona un vehículo. Al final, cuando una empresa que cotiza tiene tal volumen y cuando un país tiene tantísimo peso sobre la economía mundial, pues pensar que van a decidir cerrarse a mercados de capitales o que hay incertidumbre regulatoria, pues bueno, hay cierta incertidumbre en ciertos temas, igual que la ha habido en muchos sitios, porque escucha a los españoles decir esas cosas cuando en España hay una incertidumbre regulatoria salvaje en casi cualquier aspecto. Los gobiernos han sido y serán lamentables desde hace, no sé, desde siempre.
Y la historia regulatoria, pues desde Zapatero con las eléctricas, con tal, con cual, han arruinado a cientos de miles de personas. Entonces, a mí me parece que hay que ver las cosas con perspectiva, ¿no? A día de hoy, China tiene mucho peso y la mayoría de control regulatorio que hay suele ser para beneficiar a los consumidores y para beneficiar al mercado. Hay muchos comentarios sobre el Partido Comunista, sobre China. Yo creo que uno de los grandes éxitos es que se han adaptado muy bien al mercado y se han adaptado muy bien a lo que los chinos querían y han sido capaces de crear mucho progreso. Al final, el nivel de progreso y de mejoras que ha habido en China son impensables en ningún sitio del mundo. Y son en gran parte porque el partido ha sabido liderar y ha sabido aceptar. Y yo creo que algunos de los cambios que ha habido ahora responden mucho a situaciones pues donde el coste de la vida es algo más caro, donde hay sectores educativos que son, por ejemplo, ahora más caros y por eso ha habido mucha regulación sobre la educación, el tema del ladrillo, de las extraescolares, ¿no? Donde han intentado recortar mucho, el tema de, por ejemplo, de políticas de consumo, donde están intentando que haya mucha más competición interna y reducir algunos de los conflictos entre empresas. Entonces, es difícil, ¿no? Cuando hablas con la gente, me van a decir, como siempre, que estoy sesado tarde. Cuando hablas con a los chinos en general les gusta bastante. O sea, están muy contentos, piensan que hay bastante meritocracia, que han crecido mucho y tienen muy presente que, oye, lo importante ahora mismo es crecer y generar progreso. Entonces, bueno, yo creo que se exagera mucho todo y en China tampoco ha habido expropiaciones, ha habido problemas, evidentemente, pero muchas veces lo que la gente dice tiene muy poco que ver con lo que hacen, ¿no? Y a día de hoy las empresas chinas acceden a mercados de capitales internacionales, hay un montón de multinacionales que operan en China. Entonces me da la sensación de que se habla de China como si fuera lo que era hace 50 años o como si fuera, pues eso, Venezuela, pero yo creo que hay que tener un poco más de perspectiva, ¿no? Yo fíjate que coincido contigo, que por ejemplo el tema de la regulación y demás, fíjate lo que ha pasado con Freddie Mac y la Fannie, es decir, claro. Estados Unidos ha hecho ha cambiado las reglas del juego a mitad de camino y ha dejado a muchos inversores. Y de hecho, el tema de las extraescolares, de las empresas educativas extraescolares, lo que yo tengo entendido es que ha sido para satisfacer al pueblo que ya estaba muy agobiado con tantas horas de extraescolares, que eran muy caras, que le estaba generando una especie de fricción, ¿no? A los que eran padres trabajadores allí, ¿no? Claro, es que ya es un poco donde voy, ¿no? Que al final dices, oye, ¿se meten a regular ciertas cosas? Sí. También en Europa hay un montón de regulaciones que también son absurdas. O sea, que yo creo que muchas veces perdemos perspectiva. Pero que se metan a regular ciertas cosas o intentar bajar el coste de algunos temas, pues tú en Shanghai pagas la luz a 10 veces menos que en España. Y entonces, o sea, muchas veces se habla de la regulación en un sentido sin pensar en el otro, ¿no? Que dices, bueno, sí, la regulación también va en dos sentidos. Hay cosas buenas y cosas malas, cosas que te pueden gustar más y cosas que te pueden gustar menos. El tema de la educación, por ejemplo, lo han hecho sobre todo eso porque era un problema que suponía mucho coste a las familias y querían ayudar, ¿no? La ejecución puede ser la que sea, pero yo creo que muchas veces hay que entender por qué regulan y cuáles son las perspectivas que tienen, ¿no? Y en general, oye, lo hagan bien o mal, lo que se intenta siempre es ayudar al consumidor, ¿no? Y es una visión muy de largo plazo que a veces la gente tampoco entiende, que ellos toman decisiones a 50 años vista. Entonces, están dispuestos a soportar ciertos problemas o ciertos desajustes temporales si creen que eso les ayuda a generar la situación correcta a largo plazo, ¿no? Desde un punto de vista liberal, es un planteamiento correcto, en el sentido de que las limitaciones de mandato de 4 años que tenemos en la mayoría de los países occidentales digamos que quita la posibilidad de tener una perspectiva de largo plazo a las políticas económicas, suponiendo que los políticos tomaran decisiones a favor del pueblo y tal. Pero si las tomaran, el hecho de tener un horizonte de 4 años hace que sean absolutamente ineficientes, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las cosas peores, ¿no? Digamos, de los sistemas actuales. Es complicado. Y luego, claro, totalmente. No son ni siquiera 4 años. Al final, de un año estás de elecciones, otro año tal. Pero bueno, yo creo que, te digo, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Carlos, te leemos mucho en Twitter hablando de precisamente Alibaba, ¿no? Que al final Alibaba, ya no hablemos de Alibaba
como cotizada, ¿vale? Sino como empresa, el crecimiento es brutal y, bueno, tiene muchas vías de negocio, el cloud, tal. ¿Cómo ves esa comparativa que se hace siempre, que no sé, un poco de barra de bar, ¿no? Alibaba, Amazon? ¿Cuál es tu opinión? Está claro que tú trabajas en el grupo, no forma parte del grupo, pero aún así yo creo que es interesante, ¿no? ¿Cómo la ves? Bueno, yo es que creo que son modelos muy distintos, ¿no? Y además son modelos incluso con orígenes muy diferentes, ¿no? Al final Alibaba es un holding enorme y Alibaba viene con un comienzo muy claro de exportar, conseguir que las factorías de China pudiesen vender en todo el mundo, y eso es Alibaba.com, que en China es 1688, que es un modelo de B2B, es un modelo mayorista de venta al por mayor, a volumen grande, que a día de hoy todo el mundo compra, todas las empresas grandes compran en Alibaba a volumen. Y es divertido porque mucha de la gente que vende en Amazon le está comprando a una fábrica a través de Alibaba. O sea, que también se nos olvida un poco de dónde vienen las cosas, ¿no? Ese fue un poco el origen, ¿no? Mientras que el origen de Amazon es un origen muy retailer, es un origen muy tiene un componente muy logístico, muy de comprar, con una visión muy de consumidor. Entonces, uno está muy enfocado en vendedor, uno está muy enfocado en consumidor. No hay uno que sea mejor o peor, simplemente es una diferencia de modelos, ¿no? Y de principio. A raíz de ahí, ¿qué pasa? Que Alibaba se enfoca mucho en los vendedores, monta Taobao, monta Tmall, se enfoca mucho en ser un marketplace potente. Ellos competían muy fuerte con eBay, tuvieron inversión inicial de Yahoo. Era un modelo muy de marketplace, de que la gente, de que los vendedores pudieran vender y de tener más vendedores que fueran capaces de ir vendiendo y de crear su propia tienda. Mientras que Amazon se enfoca mucho en comprar, en tener retail, tener buenos proveedores y en vender con buenos precios y al final ser ellos un poco los que controlen. ¿Qué pasa? Que un modelo escala mucho mejor que el otro y yo creo que es una de las cosas que ha comprobado Amazon y por eso Amazon ahora ya más del 50% del negocio lo tiene en marketplaces, porque el estar siempre comprando y siempre haciendo retail tiene ciertas ventajas logísticas y de control, pero es muy difícil crecer y tener suficiente producto. En lo que Alibaba tiene 2, 3, 4, 5 millones de vendedores, los consigue en un par de meses. Amazon tiene que estar comprando decenas de miles de productos y con una complejidad mucho más alta, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas. Segundo, el modelo de Alibaba tiene muy poco conflicto porque es un modelo donde cada uno tiene su flagship, es parte, tú tienes una flagship que es tu propiedad, es tan tuya como la tienda que tienes en un centro comercial y tú te la gestionas y puedes hacer un poco lo que te dé la gana con ella porque es tu propiedad. Mientras que el modelo de Amazon es un modelo muy de producto, donde ellos se dedican a enseñarte los productos, pero la marca no tiene su tienda como tal. Entonces, las marcas muchas veces también se enfadan porque no tienen mucho control. Amazon hace mucho el repricing por su cuenta, ellos ponen un poco los precios que quieren. Luego tienes la complejidad de que el branding o la imagen de marca es muy distinta, mientras que en el modelo de Alibaba hay muy poco conflicto. Y tú tienes muchas marcas grandes que no están ahora mismo en Amazon o que se han ido de Amazon, mientras que es un problema que en China no lo tienes y que en Tmall no lo tienes. Porque al final Tmall es la división de comercio dedicado a marcas, de e-commerce dedicado a marcas, donde hay un foco total en volumen, en ser capaces de generar muy buena experiencia de marca y en tener esas flagships que realmente a los clientes les gusten, ¿no? Entonces yo creo que son modelos muy distintos y que muchas veces se nos olvida un poco por qué son tan distintos y cuáles son los objetivos, pero que al final merecen mucho la pena, ¿no? Y que cuando te pones a mirar la situación y un poco las oportunidades que hay, pues yo pienso que Alibaba está mejor posicionada a futuro porque es un holding mucho más grande, más diverso y con modelos un poco más complementarios, ¿no? Alibaba también tiene AliCloud, que la gente se olvida. Eso, te iba a preguntar cómo está funcionando el iCloud de Alibaba. Cada vez parece que mejor, ¿no? Si miras los números, pues están creciendo mucho, son muy fuertes en China, cada vez más fuertes en otros países, en el sudeste asiático ya están presentes y están creciendo. Alibaba tiene Ant Financial, que son menos de un tercio de Ant Financial, que es la mayor empresa financiera del mundo. Alibaba tiene Cainiao, que es su propia empresa de logística, es la mayor empresa de logística del mundo, que gestiona cientos de millones de paquetes al día. Tiene todo el negocio internacional, donde tienen Lazada, tienen Trendyol. Trendyol cerró una ronda hace un par de semanas a valoración 19.000 millones de dólares. Tienen Daraz en Sudasia, bueno, en el centro de Asia, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistán, que es otro empresón. Entonces, claro, si tú te pones a mirar, yo huyo mucho del tema de la suma de partes, ¿no? Que me recuerda mucho a Paramés, pero si tú te pones a mirar el portfolio que tienen y lo que vale cada cosa,
a poco que valga Ant Financial, Cainiao y el perfil internacional, es un negocio que está baratísimo. Pero bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? Al final, yo creo que al precio actual la duda es, oye, está tan barata y hay tantos inversores buenos y hay tantas oportunidades que yo entiendo que, bueno, que hay problemas, hay dudas políticas y que ahora mismo los mercados son difíciles, pero objetivamente, con los números en la mano, es una inversión, yo creo, muy atractiva, ¿no? Yo de hecho, soy inversor de Alibaba y he ido comprando paulatinamente, ampliando mi posición, con decirte que la semana pasada hice la última compra y es que aquí como todo, ¿no? Y dentro precisamente del grupo de los locos, pues a Alex le gusta mucho Alibaba y Edgar, que no está hoy, pues dice le gusta, pero dice que no la ve tan barata, ¿vale? No Yo sé, también Fernando, estoy dentro de Alibaba. tú también estás dentro, ¿verdad? Sí. Yo, sin ser un monstruo de las valoraciones como son ellos, mi forma de invertir es un poco distinta, ellos son más analíticos, hacen descuento de flujo y tal. Yo pienso que sí, que yo para nada. yo pienso que es una gran oportunidad en Alibaba ahora mismo estos precios, ¿no, Fernando? No sé si tú lo piensas igual. Pues yo, o sea, no soy muy optimista, ¿vale? También he cargado un pelín en esta bajada, pero yo creo que perfectamente puede bajar más y no pasaría nada. No quiere decir que la empresa vaya a cerrar ni muchísimo menos. Que yo, de hecho, pienso que todavía le queda bajada, pero bueno, mi opinión tampoco está, ¿sabes? Que tampoco es tan importante, ¿no? Sí, a sí. largo plazo va a estar muy por encima, pero en general, a largo plazo, pues yo creo que está garantizada. Es una impresión impresionante. Es una impresión que es que lo tiene todo. Tiene lo que, enganchando un poco con lo que comentaba antes, tiene la incertidumbre del cambio de reglas de juego. Yo vuelvo a lo mismo, ¿sabes? Y de hecho, tengo yo por aquí apuntado una pregunta para Carlos. Si crees o por qué crees que están machacando tanto a sus tecnológicas, ¿no? Está ahí sobre todo a mí o sea, una oportunidad que tenían con su, ¿cómo se llamaba? Ant Group, ¿vale? ¿Por qué? O sea, es que es tan prometedor ese negocio y tiene una capacidad tan bestia de llevarse el gato al agua que la verdad es que ponerle trabas es que no lo veo yo inteligente, claro, pero claro, evidentemente me falta información. Bueno, yo la forma en la que lo veo, hay 2-3 partes, ¿no? La primera es, hay una presión regulatoria a nivel mundial. Y esto lleva siendo así bastante tiempo, ha sido así en Estados Unidos, en Europa y en China, ¿no? La situación regulatoria está ahí desde siempre, ¿no? Particularmente para FinTech, que es un sector complejo, es un sector muy regulado, donde hay bastante dificultad a nivel de préstamos, a nivel de las licencias bancarias y tal, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte específicamente siempre ha sido complicada a nivel de permisos, a nivel de licencias. La parte de e-commerce lleva mucho tiempo en todos los países con muchos temas regulatorios, de posicionamiento, de discusiones, de cuál es la forma adecuada de hacerlo, de multiplataforma, de los contratos, de las exclusividades. Entonces, yo no creo que haya un foco en machacar a las tecnológicas tampoco. De hecho, creo que ha habido mucho más pánico del que se percibe internamente. Cuando tú ves los acuerdos, las discusiones, las cantidades de la multa, es casi, digamos, una forma en la que se está hablando o se trata de corregir el mercado y todo el mundo es parte de ello y todo el mundo colabora, pero no hay tampoco ese nivel de violencia, ¿no? Y cuando miras las cantidades, las situaciones, yo creo que tampoco justifican la bajada o el miedo que parece que ha habido, ¿no? Entonces, yo la forma en la que lo veo siempre es muy parecida. La regulación está pasando a nivel mundial y la regulación, pues mira ayer lo que pasó con Apple, con la Apple Store, ¿no? O sea, al final la regulación de las tecnológicas es algo que va a ir a más y que lleva tiempo yendo a más porque al final son las mayores empresas del mundo. Cuando hace 10, 15, 20 años tú mirabas las mayores empresas por capitalización, tenías las petroleras, las de gran consumo, los bancos, tal cual. A día de hoy la gente no quiere un banco ni que se lo regalen. Es que no creo ni que la gente en las universidades eche currículum a los bancos porque es un sector que está en caída libre, ¿no? Sí, yo soy súper bajista con el sector bancario tradicional, pero a lo bestia. Pero no puedo decir mucho porque Antonio me da collejas. No. Yo es que, vamos, yo trabajo en banca retail, pero es así, no hace falta.
Es decir, es un sector que está en reconversión, como estaba en su día pues las mineras y demás, está en reconversión. Sí. Está claro, es un sector que era muy intensivo en capital, muchas oficinas, muchos tal, y que ahora pues está cambiando todos los hábitos de consumo, entonces está en reconversión, no descubrimos nada, ¿no? Sí, Carlos. Yo ahí voy, ¿no? Que al final, claro, pues como todo, los sectores cambian, las industrias cambian, ¿qué pasa? Tú ahora mismo capitalizas entre las 10 tecnologías más grandes del mundo 5 trillones, pues el peso que tiene sobre la economía, o sea, la gente no es consciente, pero es que las 10 tecnologías más grandes del mundo son más grandes que Europa. O sea, es que hay tecnologías que son más grandes que España. Entonces, claro, el balance de poder es difícil y hay mucho componente regulatorio, no para acabar con nadie, sino simplemente para ver, oye, cuáles son las reglas del juego, cuáles son las formas, cómo se consigue que siga habiendo dinamismo, que se siga inventando, que tampoco haya una compañía que acapare todo el poder. Entonces, yo creo que de verdad no es tampoco un foco muy deliberado de acabar con nadie ni de cargarse tecnología, simplemente es ir reajustando. Y, de hecho, para mí eso demuestra, como siempre, que China es muy inteligente y que su mentalidad es dejar crecer. Ellos han apoyado el despegue del online y del comercio electrónico a tope y de fintech igual. Han dejado crecer, han dado moratorias fiscales, han querido que todo el mundo se metiera en esos sectores, creciese y hacer la bola gorda. Y pasados 15, 20 años han dicho, oye, vamos a ver cómo regulamos. Y se está creando un marco regulatorio, que me parece súper inteligente, porque cuando tú ves los volúmenes, que es tal salvajada, hay tanta recurrencia, hay tal volumen y tanto soporte y tanta gente generando dinero que al final dices, bueno, ahora que ya realmente hay un volumen importante, vamos a ver qué tiene sentido y cómo se regula esto. Pero lo que han conseguido es generar el volumen, que es lo que en Europa no llegamos, porque la regulación es tremenda desde el día 1, entonces nunca llegas a tener que intervenir, ¿no? Sí, habrá mucha distancia entre un caso y otro, pero yo, por ejemplo, me hago un poco la retrospectiva ahora que yo sí soy muy positivo con Alibaba, sobre todo en el largo plazo, con lo que pasaba hace 2-3 años con Facebook. Es decir, hace 2-3 años con Facebook salió el tema regulatorio, Facebook parecía que se la iban a cargar, no la quería nadie, bajó a $100, fue una oportunidad de la hostia. Y en aquel tiempo parecía que la regulación iba a hacer imposible que Facebook tirara para arriba, ¿no? Y bueno, yo creo que es lo que está comentando Carlos, todavía tienen esa presión. Es decir, yo soy de los que pienso que Facebook en concreto adrede hace lo hemos comentado muchas veces, es decir, da menos beneficio de los reales. Adrede no quiere inflar sus cuentas, adrede no quiere cuando hace presentación de resultados decir la hemos sacado del estadio y tal. No, son muy conservadores porque no quieren salirse mucho del tiesto para que le digan, no, usted es un monopolio aquí de la hostia, esto y lo troceo y le troceo WhatsApp y te troceo. Y pienso que pueden ser situaciones parecidas, ¿no? Con sus distancias. No sé cómo lo ves, Carlos, ese analogismo que he hecho. Puede ser, ¿no? Es que, claro, a mí la sensación que me da, y es como todo, eso es lo bonito de la inversión. O sea, si tú crees en una empresa y ves estas asimetrías, pues es momento de ir para adelante. Y además a mí me gusta. De hecho, cuanto más se queja la gente y cuanto más lloran y más dicen que joder, que qué duro, que qué tal, más me interesa y más me gusta. Es decir, o sea, a mí me ha pasado igual. A mí Facebook me ha gustado mucho siempre y siempre he tenido acciones, he ido comprando y tal. Y la gente, no tienes ni idea, va a ir a la cárcel, fake news, no sé qué. Trump le va a meter preso, pero qué barbaridades dice la gente. Y cuanto más se dicen ese tipo de cosas y cuanto más negatividad hay, mucho mejor, porque son las oportunidades asimétricas, ¿no? Entonces, yo creo que al final todo ese ruido es sano y es bueno para los inversores y además es bueno para el proceso de invertir porque dices, bueno, si yo tengo mi convicción, mucho mejor cuanto más ruido haya, ¿no? Y al final la gente sigue contando unas historias de mercados racionales, eficientes, tal cual, que evidentemente son una milonga, demostrado con números, y creo que eso es lo bonito. Entonces yo siempre pienso lo mismo. Al final hay que plantearse un poco qué oportunidades hay y tomar riesgos de una forma medida, ¿no? Yo pienso que la parte regulatoria, por lo general, siempre se sobreestima. Yo he sido el primero. Yo, por ejemplo, llevo viendo Bitcoin y demás de estos 6 años pensando que se los iban a cargar. Que bueno, que es que eso tenían demasiado poder y era un peligro para los estados y que se los iban a cargar. Pues te has perdido el rally del siglo por pensar que la regulación les iba a afectar.
yo me acuerdo haber visto Glovo en valoración semilla a 1 millón, 2 millones de euros y yo pensaba que, joder, que los de trabajo les iban a chapar. Y están ahora discutiendo en el 2021 qué va a pasar. Y yo, si hubiera metido, habría hecho un por 1000. O sea, al final, la parte regulatoria se suele sobreestimar y además creo que siempre se interpreta que va a pasar algo que nunca pasa o que va a pasar algo de forma muy inmediata cuando son temas que tardan la vida. Entonces, yo creo que la experiencia histórica nos dice que las cosas son un poco de otra manera, ¿no? Ya, pero aparte, no es tanto lo que efectivamente el miedo hace que tú anticipes o magnifiques posibles riesgos, pero es simplemente la posibilidad de que ocurra, es decir, que existe esa vía y que ha ocurrido anteriormente y que pueda ocurrir otra vez en cualquier lado, ¿vale? No solamente, evidentemente, en China. Hace que, yo qué sé, entre dos posibles opciones donde invertir, hace que una tenga más riesgo, ¿vale? Desde luego. Entonces, y al tener más riesgo, bueno, pues al final es menos atractiva para un inversor, no tiene mucho más, quiero decir, y efectivamente, yo, por ejemplo, yo estoy muy, muy, muy invertido en Tesla, ¿no? El hecho de que tenga ahora mismo tanta, bueno, tiene ahí una fábrica gigante en Shanghai y tal, a mí me intranquiliza, a pesar de que, si no me equivoco, es de las pocas empresas donde el Partido Comunista no es socio, ¿vale? Porque en China, si no me equivoco, también el Partido Comunista tiene que ser socio del 50% de las empresas, ¿no? Pero aún así, claro, te cambian el marco regulatorio y te cogen, o sea, y puede afectar muchísimo a una empresa estadounidense, ¿no? No sé, a mí me intranquiliza personalmente. Carlos, ¿tú eres pro Tesla o anti Tesla? Que al final todo el mundo, aquí con Tesla no hay punto medio, ¿eh? Sí, yo no me lo creo, la verdad. Me gustan mucho sus coches y tal, pero no me lo creo. O sea, me parece una gran empresa, pero es que cotiza a una salvajada de valoración, ¿no? O sea, tú eres como Edgar, que le gusta, pero la ve cara. Sí, pero a ver, es que de todas formas es un mercado un poco caliente, ¿no? No sé, seguro que es una gran empresa, pero que a estos precios... Yo creo que además uno de los temas que comentabas y que es cierto es la incertidumbre regulatoria al final ha subido y ha subido también incluso a nivel mundial y está pasando en Europa, en Estados Unidos, está pasando en China y al final, como siempre, buscamos empresas un poco más internacionales con ese tipo de oportunidades. Siempre, ahora sobre todo con toda la guerra comercial que está habiendo en muchos países, pues este tipo de cosas te pueden afectar, que eran cosas que yo creo que hace unos cuantos años eran más raras, pero que sin embargo ahora parece que vuelve mucho el proteccionismo y vuelven mucho este tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, en China Tesla no lo está haciendo demasiado bien y las marcas de coches en China, las propias eléctricas son buenas y bueno, no está del todo claro qué va a pasar, ¿no? Carlos, ya hemos comentado que Alibaba te gusta mucho, a mí también, y así con las valoraciones que se están ahora mismo dando en muchas empresas chinas, ¿hay alguna otra que te guste como inversión? No sé si llevas alguna, si hay alguna tecnológica o JD, bueno, JD es competencia de Alibaba, no sé si hay alguna tecnológica que te guste. Por ejemplo, has comentado lo de Tesla. NIO allí también tuvo mucho, en su día, mucho boom, ahora está un poco más caído. A mí me encanta NIO. ¿Qué más empresas te gustan de allí, de China, que tú conozcas y como inversor, bueno, inclusive seas, no sé? Es que China tiene muchísimas grandes empresas, ¿no? Yo creo que lo que es importante plantearse es qué tipo de empresas le gustan a uno, qué tipo de portfolios, qué tipo de sectores, y luego entender bien dentro de esos sectores, dentro de esos verticales, cuáles son los líderes, ¿no? Por ejemplo, BYD es una empresa de la de Dios. ¿Cuál? BYD, BYD. Estos tíos es una empresa que yo creo que el mayor inversor debe ser Warren Buffett. Son unos tíos que van siendo líderes. Sí, Buffett debe tener, no sé, el portfolio. Vale. Esta es también una de coches eléctricos, ¿no? Bueno, ellos son muy fuertes en baterías, en coches, en autobuses. Yo llevo 6 años yendo a Shenzhen. Tú llegas a Shenzhen y lo primero que haces, nada más sales de la puerta del avión, todo lo que ves es el autobús que te lleva desde la escalerilla hasta la terminal, es un autobús de BYD. El taxi que te lleva desde la terminal hasta el hotel es un taxi de BYD.
es una empresa increíble y es una empresa que tiene una valoración de cientos de billones y que lo hacen muy, muy bien. Entonces, yo creo que es muy importante pensar qué tipo de sectores, qué tipo de materiales, qué tipo de verticales. En coches lleva mucho tiempo que están incluso casi por delante de Tesla. En el sector de baterías, parecido. En el sector de e-commerce, las innovaciones ya no vienen de Estados Unidos, las innovaciones vienen de China. En el sector de redes sociales, TikTok le está comiendo la tostada a Facebook desde hace bastante. Y ahora mismo la valoración que se maneja, una valoración privada de 150 billones, saldrá a bolsa en un año a 200 y pico. Tienes empresas de live streaming increíbles como Kuaishou, tienes empresas como Pinduoduo, que es la empresa que ha revolucionado mucho el mundo del group buying, de la venta de alimentos, incluso la venta por volumen. Pinduoduo se ha pegado una castaña ahora, no sé si ha bajado un 60%, pero es una empresa muy, muy interesante. Bueno, no hemos hablado antes, pero también a nivel de comida a domicilio, LM es la segunda, bueno, junto con Meituan están siempre allí compitiendo, es la empresa más grande de envío de comida a domicilio de China, que es propiedad de Alibaba. Meituan es una empresa también muy grande, propiedad sobre todo de Tencent. Tienes empresas increíbles, ¿no? Incluso yo creo que, por ejemplo, Xiaomi es una empresa espectacular. Te iba a preguntar por Xiaomi, fíjate tú, ¿eh? A mí no me gusta el hardware, yo solo invierto en tecnología y en software o en temas un poco más tecnológicos, pero Xiaomi es una empresa increíble que vende a manta a nivel online en todo el mundo, que vende, no sé, son líderes, yo creo, en 7, 8, 9 de las grandes categorías, desde home appliances hasta accesorios de electrónica, hasta teléfonos, hasta ventiladores, están vendiendo patinetes. O sea, es la polla, es la polla. Yo tengo una mochila de Xiaomi, es que vende de todo, tío. Es que cualquier cosa. Tú vas a una tienda de Xiaomi y paraguas. En España parece que hay alguna. Aquí bueno, hay la domótica de mi casa es prácticamente Xiaomi, ¿no? entera es Xiaomi, salvo, bueno, evidentemente muchísimo software libre, ¿no? Que es lo mío, pero vamos, tiene una marca que es Aqara, que es de domótica y pues todo, o sea, desde los enchufes, interruptores, tal, todo. Y bien, muy bien. Pero me refiero que al final nos falta perspectiva y nos falta perspectiva también en Europa, nos falta perspectiva en España. O sea, al final hay empresas increíbles, pero están lejos. Entonces, cuando estás aquí y las ves y lo tienes claro en el día a día, te das cuenta que sobre todo a nivel de producción y a nivel de expansión hay empresas muy, muy potentes, ¿no? Carlos, y has comentado antes TikTok. TikTok, Sí. precisamente estoy leyendo los comentarios que nos están haciendo gente que nos está viendo en directo y tal, que se lo agradezco, y alguien ha dicho, TikTok se va a comer a Facebook, se va a comer a YouTube. ¿Cómo ves tú TikTok? Ya no como inversión, es decir, comentas que va a salir el año que viene y a lo mejor esa IPO puede ser interesante, ¿no? Pero tú que estás metido en el mundo tecnológico y de tal, ¿tu opinión como consumidor? Bueno, al final, en el mundo de las aplicaciones siempre inviertes en base al engagement, ¿no? Inviertes en base a la activación, al ratio de visitas, de revisitas y de contenido y de publicaciones, ¿no? Cuando te pones a mirar los ratios de TikTok, es salvaje. O sea, la gente que lo usa muchísimas horas al día, lo usa muy a menudo y lo usa para casi todo. Entonces, bueno, es una empresa increíble, ¿no? Y a nivel de crecimiento de usuarios y de instalación, joder, tienen más descargas que nadie. Entonces, bueno, yo creo que cada vez va a ser una empresa más interesante. Tiene, como todo, tiene sus riesgos y su complejidad, especialmente la parte de que lo usen menores, que parece que hay algún jaleo, la parte de monetizar, que es la gran asignatura pendiente, porque al final, en ese tipo de empresas tú siempre inviertes a través de... Inviertes primero cuando ves las métricas de usuario, esperando que sean capaces de trasladar eso en monetización y en hacer buenas campañas de marketing y en la herramienta de publicidad hacia terceros y hacia marcas, ¿no? Cuando miramos, por ejemplo, cuando tú estás mirando un Facebook, cuando estás mirando incluso un Amazon, Alibaba, el principal canal de monetización al final son los anuncios. No es ya la comisión o el markup, sino que se gana mucho dinero en anuncios, ¿no? Entonces, TikTok está enfocándose mucho ahora en eso. Están contratando a muerte. Yo tengo un montón de amigos que han estado ahora trabajando allí y están contratando miles de personas a nivel mundial para lanzar eso. El equipo más de venta de anuncios, de monetización, localizar un poquito más sus soluciones. Yo creo que es una muy buena empresa que lo pueden hacer bien y que van a crecer.
Pero claro, el interrogante es, oye, ¿van a ser capaces de hacer eso? ¿Van a tener algún jaleo regulatorio en algún sitio? Yo creo que no, y creo que tiene mucho potencial. Además, a mí me hace gracia porque la gente dice, bueno, es que TikTok, como son chinos, que además ya ni eso, porque han ido domiciliando más fuera, han ido sacando más cosas a Singapur, a otros países, pero siempre dicen, no, es que TikTok, como son chinos y tienen datos de usuarios, los americanos los van a banear o los indios lo van a prohibir. Pero es que eso mismo lo podrías decir de 1000 aplicaciones. Entonces, yo sí que creo que tiene mucho recorrido y más que futuro, ya es el presente, ya es una realidad. Yo ya he visto un montón de marcas haciendo anuncios en TikTok con retornos fuertes, tiene un crecimiento de usuarios tremendo. Entonces, yo sí que les veo mucho potencial, la verdad. Carlos, una típica pregunta que se hace la gente a la hora de invertir en China, y yo la verdad no sé la respuesta, es ¿invertir directamente en el mercado de Hong Kong o en sus, digamos, homólogos en Estados Unidos? Por ejemplo, yo soy inversor en Alibaba a través de Estados Unidos. No sé si ahí, ¿cómo ves tú eso? No sé, a lo mejor, hombre, en tu caso entiendo que inviertes directamente allí, pero no sé si tienes una opinión de eso, ¿es indiferente? No tengo mucha opinión. Yo suelo comprar en Hong Kong porque tengo cuenta allí por proximidad y tal, pero tampoco tengo algunas también en Estados Unidos. No, la verdad es que no me preocupa. Al final, el tema de los derechos de propiedad, de la situación, de la activación, de la legalidad. La realidad es que si tienes un problema en empresas que todas las fórmulas BIE juntan 3, 4, 5 trillones de dólares, el problema es un problema a nivel financiero mundial. O sea, si hay un problema con eso, lo que menos te va a importar es si es una empresa o la otra, porque lo que esto desencadenaría es una crisis financiera mundial salvaje. Entonces yo creo que al final te da un poco igual, y de hecho cuando tú miras la cotización entre Hong Kong y Nueva York y tal, es exactamente paralela y simétrica como la teoría de los mercados eficientes te diría. Si realmente la gente tuviera tanto miedo, cotizarían más caras las acciones de Hong Kong por tener mayor titularidad. O sea que al final es un poco de jauja todo, pero bueno, la gente se lo pasa bien, pues una teoría de la conspiración como cualquier otra, ¿no? Ha entrado con nosotros Alex, te lo presento, Carlos. Alex hizo inclusive en nuestro canal hizo una valoración, ya debería actualizarla, Ale, porque la hiciste hace tiempo, de Alibaba, y a él le gusta mucho. Primero agradecer a Carlos por estar aquí. Una pena que no pude estar en el programa desde el principio. Me apetecía mucho estar aquí en el programa, ¿no? Pero bueno, lo importante es que está y nada, aquí estamos los hooligans de Alibaba. Ale, tú que la sigues viendo muy positivo, ¿no? Por tus valoraciones. Hombre, sí, como decía el chiste, ¿no? El meme, ¿no? Si te gustaba 300, ¿no? Pues ahora ya te tiene que encantar, ¿no? Exacto. Yo lo que me pasa es lo siguiente. Me da la sensación de que al final Alibaba, al ser la empresa, para mí es una de las empresas insignias en China, se ha cogido también un poco de cacería de brujas, ¿no? Todo el mundo ha atacado a Alibaba por el tema del miedo regulatorio y sin embargo hay, como decía Carlos hace unos minutos, hay montones de empresas buenísimas en China que no lo están sufriendo tanto porque están como a la sombra, ¿no? de ese miedo regulatorio. El caso de JD.com que comentaba antes sí, tiene el mismo problema que Alibaba y sin embargo no ha sido tan castigada como Alibaba. Entonces, al final yo creo que eso es un poco lo contrario, ¿no? Todo el mundo está atacando a Alibaba ahora, todo el mundo está saliendo desfavorecido, es el momento de Alibaba, sin duda. Pues sí. Fíjate, Carlos, nos preguntan aquí en el chat por Paxos Global. ¿La conoces, esta de terminales que Gabriel Castro... Pues está entre Rodri y Gabriel, la tienen calentadísima. Sí. Son muy... A mí se me ha escapado. Mira que yo los sigo los dos y mira que lo han dicho, no será porque no lo han dicho veces, macho, pero nunca he visto el momento y la verdad es que lo está haciendo muy bien y allí entiendo que es la líder en terminales, ¿no? Bueno, es una buena empresa, son líderes en varios de los países. Tampoco la conozco tanto, yo soy más bullish. De hecho, en esta parte del mundo cada vez tengo más claro que la revolución de medios de pago va a ir hacia las wallets, hacia el contactless, hacia el pago por móvil.
Entonces, a mí es una empresa que me gusta y que lo hace muy bien y que a nivel financiero lo está haciendo muy bien las cosas, pero no sé hasta qué punto luego tienen tantísima oportunidad de crecimiento, porque lo que es muy común aquí es que la gente termine pagando directamente con contactless, escaneando un código QR y cosas así, ¿no? Pero sí que es una buena empresa y lo está haciendo muy bien. Oye, Carlos, ¿y cómo ves tú allí en el sudeste asiático el tema del mercado inmobiliario? Que hay gente que dice que hay que tener cuidado, que ya se están comprando gente la tercera residencia, estamos viendo el tema de Evergrande. Es verdad que ha subido mucho, ¿no? Yo es que al final en todos estos países es complicado porque el mercado inmobiliario es un mercado inmobiliario muy asimétrico y muy distinto. Te pasa como en España. ¿Qué vale un piso en la calle Serrano? Pues los precios son salvajes y no han parado de subir. En el centro de Madrid, en el centro de Barcelona, en el centro de capitales, incluso en Málaga y tal, los pisos han subido muchísimo. Pero no deja de ser perfectamente correlacionado con que el dinero es gratis y no vale nada y la gente se puede hipotecar y se puede apalancar y con la percepción de seguridad de ese tipo de activos, ¿no? Aquí ha pasado lo mismo. O sea, el mercado inmobiliario ha crecido muchísimo sobre todo en Tailandia, Filipinas, en sitios de estos, porque ha habido mucha inversión china y porque era barato proporcionalmente y la gente podía empezar a apalancarse un poco más, ¿no? Yo sí que lo encuentro bastante caro al final para la situación actual, pero es que es como todo. Al final no deja de ser más o menos correlacionado con la situación de los préstamos, del crédito y de los mercados en general. Creo que en Asia es especialmente caro porque como no hay muchas opciones, la gente que vive en una gran ciudad pues o te comes 2 horas de atasco o tienes que ir más o menos cerca de la oficina. Entonces eso también empuja mucho los precios hacia arriba. Hay casos disparatados como el tema de Hong Kong y tal. Creo que lo de Evergrande tiene otra problemática. Es un tema más de deuda, más de crecimiento, más de exposición y de riesgos. No creo que sea muy sintomático del mercado inmobiliario, sino es más casi de constructora, concesionaria y de una gestión muy agresiva, ¿no? Sí, están muy cargados de deuda y los bonos, vamos a ver qué pasa, porque la verdad es que al final es lo que estamos comentando, arrastra por efecto contagio y yo, por ejemplo, no sé si también la lleva Rodri y la lleva Alex Tebarán, yo llevo Caixa, pero no el holding, sino Prosperity, que tiene el sistema de servicios y demás. Sí. Muy rentable. Bueno, era muy rentable, ahora ya no sé, pero era muy rentable. Pero bueno, es que al final no deja de crecer sus números, pero también se está viendo un poco arrastrada por toda esta situación de Evergrande. Porque al final... De hecho, el tema de Evergrande hay un problema que se sospecha que Tether, la empresa que está detrás de Tether USD, ¿vale? El dólar cripto, básicamente tiene respaldados los dólares cripto, digamos, los criptodólares mayormente en Evergrande, ¿no? Entonces se sospecha de un riesgo de que realmente la caída de Evergrande, que esta semana precisamente ha tenido un golpe fuerte, ¿no? Termine incluso, bueno, los más agoreros llevándose por delante a todo el mundo cripto, ¿no? Yo no creo que llegue a tanto, pero realmente puede ser de las amenazas más grandes que puede tener ahora mismo el mundo cripto, ¿no? Es muy interesante seguir esto de cerca, vaya. Sí, la verdad que es curioso todo este mundillo. Bueno, pues yo creo que teníamos medio hablado de no extender la entrevista más de 1 hora, porque te estamos pillando un poco otras manos, fin de semana, horario interpectivo un poco para ti también. Allí hemos tenido que cuadrar un poco el horario. Te damos las gracias, Carlos, y oye, que al final casi todos los invitados que pasan por aquí repiten, ¿eh? Es decir, que porque gusta, yo creo que nos hemos sentido muy cómodos, se me ha pasado la hora volando. Y fíjate, te voy a pedir, como para cerrar el programa, tú has estado en otros sitios, has estado con nuestro amigo Emilio, has estado con los chicos de Multidividendo y tal. Te voy a pedir algo distinto de la inversión, ¿vale? Para cerrar, que es que nos recomiendes, fíjate, no te voy a decir bolsa ni nada, nos recomiendes un libro, porque me gusta mucho tu criterio de libro. Más de una vez
por ejemplo, gracias a ti me descubrí a Chiribes y, vamos, descubrí, lo conocía y demás y la verdad es que tengo ahí pendiente. Lo que pasa es que, fíjate que el otro día lo comentaba con otro de los miembros de Los Locos que no está aquí, nuestro profesor de cabecera, Che. Digo, macho, me da un coraje porque de un tiempo para acá solamente leo temas de finanzas, de economía y tengo de lado el tema que a mí, yo he sido un lector empedernido, ¿vale? Y por culpa, entre comillas, ¿no? De las finanzas, que todo lo que uno lee al final te interesa y eso, pero de ficción, Carlos, que hablamos mucho y tú comentas mucho en Twitter y demás, ¿qué nos recomendarías? Sí, es difícil, ¿no? A mí me pasa mucho además que yo leo mucho de negocios y al final pasan los meses y te has tirado todo el tiempo leyendo allí solo de negocios, ¿no? Pero bueno, sí, de ficción, por ejemplo, ahora estoy leyendo muchísimo, más ahora de hecho que antes, y últimamente he estado leyendo mucho de un chileno que se llama Alejandro Zambra, que es muy bueno, y así de negocios, cosas interesantes. Mira, últimamente he estado leyendo bastante, además tengo aquí en la mesa, tengo alguna historia, me volví a leer de Kiosk Monkeys, de Antonio García Martínez, que muy interesante, cuando empezaba Facebook y estaba allí con temas de monetización, montando justo lo que estábamos comentando, el equipo de venta de anuncios y tal, y luego me leí el otro día, no lo he ensayado, es que estoy en la mesa de trabajo y tengo aquí, y me leí el otro día de A-List Angels, que es muy interesante, que habla justo de muchos de los angel investors y muchos, incluso ahora las celebrities y toda esta gente del mundo de artistas y tal, que cada vez más, en lugar de cobrar por un post o cobrar por tal, están desarrollando mucho más ese objetivo de entrar en NFTs, de crear su propia marca, de hacer colaboraciones, de entrar como inversores, incluso de ser socios de proyectos, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante y la verdad es que me han gustado mucho estos dos. Bueno, pues, oye, lo anotamos. Nosotros tenemos un club de lectura sí, y hacemos... El último ha sido Fernando y Juanjo, otro compañero que no está, han hablado de hábitos atómicos y la verdad es que dieron un programa muy chulo. Y bueno, pues oye, cogemos el guante de los que tú nos has recomendado y te seguiremos en Twitter, que vas poniendo muchas recomendaciones. Carlos, lo dicho, que oye, que un placer, ¿eh? Que muchas gracias. Lo mismo digo, muchísimas gracias a vosotras. Venga. Gracias. Y gracias a todos los que habéis estado ahí. Un abrazo. Chao. Chao.